En el silencio sofocante de la siesta de 1680, mientras la hacienda Las Ánimas parecía muerta bajo el sol implacable, un grito desgarrador, más animal que humano, rompió la falsa paz de los campos de caña para siempre. No fue un accidente de trabajo, ni un castigo divino. Fue la mano ejecutora de Ana de Angola, la mujer a la que le habían arrebatado hasta el último gramo de esperanza, quien entró como una sombra en la habitación del brutal capataz don Rodrigo. Él dormía plácidamente con la camisa abierta, soñando con su impunidad, sin saber que su despertar sería en una oscuridad eterna y agonizante. Con un cubo pesado lleno de cal viva, esa mezcla corrosiva capaz de devorar la carne hasta el hueso, Ana no buscó matarlo rápidamente, sino condenarlo a vivir en las tinieblas que él mismo había sembrado en la vida de los esclavos. Este es el relato visceral de cómo una madre destrozada utilizó la herramienta de construcción del amo para quemarle los ojos al tirano y cobrarse con ardor químico y definitivo cada latigazo, cada abuso y cada hijo robado. Antes de abrir las puertas de este infierno terrenal y ser testigos de la justicia más cruel jamás ejecutada, te invito a unirte a nuestra rebelión. Suscríbete ahora mismo al canal Venganza Colonial y activa la campana de notificaciones, porque solo aquí desenterramos los secretos que la historia oficial intentó borrar con sangre y olvido. No querrás perderte el próximo capítulo de esta saga de resistencia. Corría el año de Nuestro Señor de 1680, en una región olvidada por la misericordia divina, donde el sol no acariciaba la piel, sino que la castigaba con la furia de un látigo de fuego sobre las espaldas de quienes sostenían el imperio con su sudor. La hacienda Las Ánimas se erigía majestuosa sobre una colina, una construcción de paredes blancas inmaculadas que brillaban con una pureza mentirosa, ocultando tras sus muros de adobe y piedra los gritos ahogados de cientos de almas condenadas a la molienda perpetua de la caña de azúcar. En este escenario de belleza maldita, el aire era denso, irrespirable, cargado con el olor dulzón de la melaza hirviendo mezclado con el hedor metálico de la sangre seca y el miedo rancio que se adhería a las ropas como una segunda piel. No era el hacendado, don Fernando de la Vega, quien inspiraba el terror nocturno en los barracones. Él era una figura distante, un dios ausente que solo aparecía para contar monedas y exhibir a su esposa, doña Clara, como un trofeo de porcelana fina. El verdadero demonio, el verdugo de carne y hueso que caminaba entre los mortales, era don Rodrigo, el capataz. Un hombre cuya crueldad no nacía de la necesidad de disciplina, sino de un placer sádico y oscuro que brillaba en sus ojos cada vez que levantaba la mano contra los indefensos. Rodrigo se creía intocable, el dueño absoluto de la vida y la muerte en ausencia del patrón, convencido de que el miedo era una cadena más fuerte que el hierro, capaz de atar el espíritu de cualquier ser humano hasta quebrarlo. Pero don Rodrigo cometió el error fatal de la arrogancia suprema, subestimar el corazón de una madre y la memoria de una mujer que ya no tenía nada que perder. Ana de Angola no era una pieza más en el engranaje de la hacienda. Era una matriarca silenciosa, una mujer de mirada profunda y manos curtidas que guardaba los secretos de las hierbas y los antiguos dioses de su tierra arrebatada. Durante años, Ana había soportado el peso del mundo en silencio, tragándose la bilis de la humillación, observando cómo sus hijos eran tratados como ganado, cómo las promesas de libertad se deshacían como humo y cómo la justicia de los hombres blancos siempre le daba la espalda. Sin embargo, en la atmósfera opresiva de Las Ánimas se gestaba una tormenta invisible, alimentada por cada injusticia, por cada abuso nocturno que el capataz perpetraba amparado en la oscuridad. La siesta
Esa hora sagrada en la colonia donde el tiempo parecía detenerse y los amos bajaban la guardia entregándose al sueño pesado por el vino y el calor, se convertiría en el escenario de una retribución bíblica. Nadie sospechaba que la cal viva, ese polvo blanco destinado a levantar los muros de la opulencia, se transformaría en el instrumento de una venganza tan atroz y poética que se susurraría con espanto durante siglos. Ana no buscaba huir hacia los palenques en las montañas. Ella quería que el hombre que le había quitado la luz a su vida conociera, en carne propia y de manera irreversible, lo que significaba vivir en la oscuridad absoluta. Antes de adentrarnos en el primer acto de esta tragedia, quiero conectar contigo. Déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás presenciando esta historia hoy? Quiero saber hasta qué rincones del mundo ha llegado la leyenda de Ana de Angola. Escribe tu ubicación abajo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el pasado. La hacienda, las ánimas, no era solo un ingenio azucarero. Era un microcosmos de opulencia construida sobre un lodazal de desesperación, donde cada grano de azúcar cristalizado escondía una lágrima, un sudor salado o una gota de sangre. El alma de Ana de Angola, una vez vibrante y fuerte como la ceiba, se había ido marchitando lentamente bajo el peso de los años de cautiverio. Pero había un dolor específico, un tormento reciente, que la había transformado de una mujer resiliente a una máquina de venganza. 3 meses antes, don Rodrigo, en un arrebato de su ya conocida bestialidad, había cometido la injuria definitiva: vender a Fela, la hija menor de Ana, una niña de apenas 10 años, a un traficante portugués que se dirigía a las Antillas. La razón esgrimida por el capataz no fue económica, sino personal, un castigo velado por el simple atrevimiento de Ana de haberle negado un favor oscuro en la oscuridad de la noche. Una negativa que él interpretó no solo como desafío a su autoridad, sino como un insulto a su virilidad desbordada. El trato se cerró con una frialdad espantosa. Fela fue arrancada de los brazos de su madre a punta de látigo, subida a un carro que levantó una nube de polvo rojizo, dejando tras de sí solo el eco lejano de un llanto infantil que se incrustó en el pecho de Ana como una astilla de hielo perpetuo. Desde ese día, el mundo se había reducido para ella a un único propósito, a una obsesión que la consumía por dentro con la misma intensidad que el fuego consume la caña seca: devolver a don Rodrigo al vacío que sentía en su propio vientre, pero de una forma que fuera memorable, duradera y sobre todo poética en su horror. La señora de la hacienda, doña Clara, la esposa del hacendado, aunque vivía en la comodidad de los encajes y el silencio de las habitaciones superiores, no era ajena a la atmósfera de tensión que asfixiaba la plantación, y menos aún a la crueldad de Rodrigo. Pero la relación entre doña Clara y la servidumbre, especialmente con Ana, estaba teñida de una ambigüedad perversa, un entendimiento silencioso forjado en el secreto de sus respectivos cautiverios. Clara era una prisionera de oro, confinada a un matrimonio sin amor con don Fernando, un hombre más interesado en sus cosechas y en las jovencitas del poblado que en el calor de su lecho nupcial. Esta soledad monumental la había llevado a una dependencia extraña y profunda hacia la vieja Ana, a quien consideraba su única confidente, la única persona que conocía la verdad sobre su esterilidad, o más exactamente, la verdad sobre el único hijo que había perdido y que el hacendado jamás le perdonaría. Ana, además de curandera y partera respetada entre los suyos, era la única que entraba y salía, sin ser cuestionada, del ala residencial, pues era ella quien preparaba las infusiones, los tónicos y los ungüentos para la supuesta salud delicada de la señora. Una enfermedad que no era otra cosa que la tristeza crónica.
Esta proximidad forzada entre la señora y la esclava se había convertido en el primer engranaje involuntario del plan de Ana, una vulnerabilidad en el sistema de vigilancia de la hacienda. Rodrigo no solo ignoraba esta confianza tácita, sino que la despreciaba. Para él, Clara era débil y Ana solo una vieja supersticiosa, y en su ceguera de poder había subestimado el arma más poderosa de una mujer, la capacidad de escuchar y la paciencia. El capataz, por su parte, vivía en un estado de éxtasis de poder recién adquirido. Había instalado su aposento justo detrás del gran almacén de materiales, en una habitación que antes servía para guardar herramientas, alejada de los ruidos de los barracones y lo suficientemente cerca de la casa grande para sentirse parte de la autoridad. Este aislamiento era su comodidad, su burbuja de seguridad, un lugar donde podía beber su ron de contrabando, contar sus ganancias ilícitas por la venta de esclavos como Fela y dormir la siesta sagrada, que para él no era un descanso, sino una exhibición de su dominio, de su derecho a la pereza, mientras el resto se deslomaba bajo el sol. La cal viva, el material corrosivo que se utilizaba para blanquear las paredes de la casa grande, desinfectar letrinas y preparar la tierra para la siembra, se almacenaba precisamente en el almacén anexo a su habitación, en grandes sacos blancos, irónicamente un símbolo de pureza y orden colonial. Ana, al pasar diariamente cerca de ese lugar para llevar las hierbas a la cocina o el té a doña Clara, comenzó a observar el ciclo de don Rodrigo, el tiempo exacto en que caía rendido por el calor y el alcohol, el momento en que el almacén quedaba sin vigilancia porque todos estaban en los campos, y el cubo de madera, sucio y con restos blancos, que siempre dejaban a la entrada, listo para la siguiente jornada de encalado. La venganza de Ana no sería un acto impulsivo, sería una coreografía lenta y premeditada, un rito de justicia personal que transformaría el elemento más común y mundano de la hacienda en el arma perfecta. Un agente de retribución que no dejaría huellas de cuchillo ni de veneno, sino de una quemadura química y ciega, cuyo único testigo sería el sol del mediodía que todo lo ve. Ella sabía que para que el castigo fuera justo, debía igualar el dolor del alma robada con la oscuridad perpetua, asegurando que el capataz nunca más pudiera ver un rostro, una lágrima o la luz de un nuevo amanecer, la luz que Fela ya no vería junto a su madre. Detente un momento, quiero saber si sientes la misma rabia que Ana. ¿Qué palabra define mejor la crueldad de don Rodrigo en este momento? Escribe esa palabra en los comentarios. Muéstrame que estás sintonizado con el drama de esta injusticia y sigue conmigo, porque el plan de Ana es mucho más complejo de lo que parece. El luto no era un lujo permitido en la hacienda, no había tiempo para lágrimas, solo para el trabajo incesante. Pero la tristeza de Ana de Angola se había metamorfoseado en una concentración gélida, una armadura de indiferencia que la hacía moverse entre los cañaverales y las cocinas como un fantasma dedicado a la única misión que le quedaba en la vida. Ella se había convertido en una observadora silenciosa, una cartógrafa invisible de los hábitos de don Rodrigo, trazando en su mente no solo el momento oportuno, sino también la coartada perfecta. Su trabajo cerca de doña Clara se intensificó, no por solicitud de la señora, sino por la propia Ana, quien ahora buscaba pretextos constantes para rondar la casa grande, para cruzar el patio donde se encontraba el almacén y para familiarizarse con el cubo de madera que, a sus ojos, ya no era una herramienta, sino el cáliz de su retribución. La aparente debilidad de doña Clara era, paradójicamente, la fuerza de Ana. La señora dependía de las aguas frescas y las tisanas para el sueño, que solo Ana sabía preparar con la mezcla justa de hierbas nativas y sabiduría ancestral, lo que le garantizaba acceso a casi todas las horas del día y la noche, un privilegio inaudito para una esclava.
Mientras Ana se ocupaba de la señora, en el corazón sombrío de los barracones, el plan comenzó a tomar forma, sutilmente, a través de miradas cómplices y susurros más bajos que el rumor del viento. La pérdida de Fela no había sido solo el dolor de una madre. Había sido un golpe al espíritu colectivo, un recordatorio de que ninguno de ellos estaba a salvo del capricho fatal del capataz. El hombre más cercano a Ana y el más leal a la causa de la resistencia era Cándido. Cándido no era un esclavo joven ni impetuoso, era un hombre maduro, herrero de oficio, con manos fuertes y callosas que conocían el secreto de doblegar el metal, y un corazón que ardía con la rabia contenida de décadas de opresión. Él había visto nacer y crecer a Fela, y su dolor era casi tan intenso como el de Ana, pues en la estructura no escrita de la comunidad, Ana y él compartían un lazo que trascendía la simple amistad. Un lazo que solo ellos conocían, un secreto de paternidad guardado bajo llave. Cándido era el padre biológico de Fela, un hecho que, si se revelaba, habría condenado a ambos a un castigo inimaginable, ya que Fela había sido registrada como hija de nadie, propiedad absoluta del hacendado desde su nacimiento. Este secreto era el motor compartido de su venganza, la gasolina arrojada sobre las brasas de su indignación. El desafío crucial para Ana era obtener la cal viva. El almacén, aunque sin vigilancia constante, estaba cerrado con un pesado candado de hierro forjado que solo don Rodrigo o el mayordomo, don Pío, abrían. Aquí es donde Cándido, con su conocimiento del metal y su habilidad para trabajar las cerraduras sin forzarlas, se convirtió en la pieza central de la conspiración. Cándido no podía permitirse ser visto ni siquiera cerca del almacén de día. Por lo tanto, el plan era de una sencillez audaz. Durante una noche oscura y sin luna, mientras el resto de la hacienda dormía el sueño pesado de la extenuación, Cándido forzaría el candado solo lo suficiente para desarmar la cerradura sin romperla, memorizando el mecanismo. Al día siguiente, Ana llevaría a cabo el resto del plan. El riesgo era inmenso. Si Cándido era descubierto, la muerte lenta en el cepo sería el menor de sus males. Y Ana sabía que al pedirle esta acción, estaba firmando la sentencia de muerte potencial del único hombre que la había amado en esa tierra maldita. Sin embargo, la mirada de Cándido no titubeó. La sangre de su hija, aunque invisible para los amos, clamaba venganza. «Ella ya está muerta para nosotros, Ana», le susurró Cándido con la voz áspera del acero. «Lo que hagamos ahora es para que su recuerdo no sea en vano. Él nos ha cegado con su poder, y ahora le devolveremos la oscuridad». La noche elegida fue la que siguió a una jornada de intenso trabajo en el ingenio, cuando el cansancio de los vigilantes se aseguraba con generosas raciones de aguardiente. Ana, como coartada, suministró a doña Clara una infusión particularmente fuerte, garantizando que la señora y el hacendado durmieran profundamente, lejos de cualquier ruido. Cándido se deslizó como una sombra, llevando solo un trozo de alambre y una astilla de cera para tomar la impresión de la cerradura. El proceso fue lento, laborioso y aterradoramente silencioso, durando lo que parecieron horas, mientras Ana vigilaba desde la sombra de los lavaderos, rezando a los orishas para que la luna no se asomara entre las nubes. Finalmente, Cándido regresó. Sus manos temblaban, no por el miedo, sino por la tensión, pero en sus ojos brillaba el conocimiento. Había logrado desarmar y volver a montar la cerradura sin dejar rastro de su intervención, y lo más importante, había dejado el mecanismo interior en un punto de vulnerabilidad crítica. Ana sabía que solo tendría una oportunidad, una ventana de apenas 10 minutos durante la siesta, cuando don Rodrigo estuviera solo, y el almacén, por esa leve alteración, podría ceder rápidamente. El plan estaba en marcha,
La muerte o la venganza ya había entrado en la hacienda, vestida de un silencio premeditado y con el olor a óxido y cal. Esta historia está llena de sacrificios. ¿Hasta dónde crees que Cándido está dispuesto a llegar por Ana y por la memoria de su hija? Comenta la palabra sacrificio si crees que su ayuda será clave para el éxito del plan. Tu interacción mantiene viva la llama de la resistencia. El día de la ejecución del plan se cernió sobre la hacienda Las Ánimas, con un calor tan denso que parecía presagiar la inminente violencia. Ana se movía con la precisión de una sombra, su mente una fortaleza inexpugnable. Pero el destino, ese dramaturgo cruel que siempre juega en contra del oprimido, decidió añadir una complicación, un giro de tuerca que entrelazaría aún más los destinos de la esclava y la señora. Mientras Ana preparaba los últimos detalles, asegurándose de tener una coartada de inmediatez con doña Clara, esta última la mandó llamar a sus aposentos con urgencia. La señora estaba pálida, sentada en el borde de su cama de dosel, con los ojos hinchados y sosteniendo en sus manos un pequeño frasco de cristal roto, un relicario que contenía el único retrato que tenía de su madre fallecida, un objeto de valor sentimental incalculable para ella, y que don Rodrigo, en un acto de mezquindad cotidiana, había tomado de la mesilla de noche para usarlo como burla ante la servidumbre. «Ana, mira lo que ha hecho esa bestia», musitó doña Clara con una voz quebradiza, señalando los fragmentos de cristal en el suelo y el retrato, ahora manchado de polvo y tierra. «Lo ha roto por simple placer, por ver mi dolor. Dice que si mi marido no me ama, al menos él puede hacerme llorar. No es solo la crueldad hacia ustedes, Ana. Es la crueldad por la crueldad misma, una necesidad de destruir lo que es precioso». Las palabras de la señora, pronunciadas entre sollozos histéricos, resonaron en Ana con una sorprendente familiaridad. Por primera vez, Ana vio más allá de los encajes y las pieles pálidas. Vio a una mujer cautiva, cuya prisión era diferente, pero igual de real. En ese momento de vulnerabilidad compartida, doña Clara, empujada por la frustración y la rabia que no podía expresar a su marido, rompió el pacto de silencio y reveló un secreto que le había estado pudriendo el alma durante años. Un secreto que, irónicamente, era una llave de plata para la coartada de Ana. La señora reveló que ella no era estéril, sino que había tenido un hijo, un varón, que había nacido muerto debido a un aborto espontáneo provocado por una caída accidental en las escaleras. Don Fernando, el hacendado, al no poder asegurar un heredero, no solo la había condenado al ostracismo en la hacienda, sino que había insistido en que Ana, con sus conocimientos de hierbas, preparase tónicos que, en realidad, servían para encubrir la falta de herederos, manteniendo la fachada de la señora como una enferma crónica. Pero la verdad más demoledora era que don Rodrigo, el capataz, lo sabía. Él había sido testigo de la caída y de la posterior tragedia, y usaba ese conocimiento, ese dolor, para chantajear y manipular a doña Clara, amenazándola constantemente con revelar al hacendado la verdadera debilidad de su esposa, lo que mantenía a la señora en un estado perpetuo de sumisión y terror. Este secreto no solo justificaba la rabia de doña Clara hacia el capataz, sino que también explicaba su dependencia patológica de Ana. La esclava no era solo su confidente, sino su cómplice involuntaria en la preservación de su mentira. Esa mañana, mientras don Rodrigo dormía la siesta, doña Clara exigió a Ana que se quedara a su lado, supuestamente para consolarla y ayudarla a recoger los fragmentos del frasco roto, asegurando así que Ana estuviera en la casa grande, lejos del almacén, en el momento crucial. Pero Ana vio la oportunidad. Le aseguró a la señora que le prepararía un potente bálsamo para calmar sus nervios, pero que antes necesitaba un ingrediente especial,
una hierba de la tierra, que solo se encontraba en las inmediaciones del almacén, convenientemente cerca de la habitación del capataz. Con una prisa simulada por la necesidad de curar a su ama, Ana obtuvo el permiso. Mientras doña Clara se sumergía en sus propias lamentaciones, Ana se dirigió al almacén. Cándido había hecho bien su trabajo. El candado no estaba completamente asegurado, cediendo con un leve crujido que fue tragado inmediatamente por el zumbido de los mosquitos de la siesta. Ana entró, sintiendo cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en un cóctel helado. Sus manos se movieron rápido, tomó el cubo de madera, lo llenó con una cantidad considerable de cal viva, asegurándose de que el polvo fuera tan fino y corrosivo como el veneno. Al salir, cerró la puerta cuidadosamente, sin dejar más rastro que el ligero temblor en sus propias manos, y se dirigió a la casa de la señora, lista para esperar el momento oportuno. Había robado la herramienta de la venganza, y su coartada era ahora más sólida que las paredes de la hacienda, la angustia de la señora y el llanto por un objeto roto. Un secreto de la señora ha cubierto el plan de la esclava. Esto es un verdadero giro de novela. ¿Crees que doña Clara, al revelar su secreto, se ha convertido involuntariamente en cómplice de la venganza? Comenta: cómplice, si crees que su dolor es ahora parte de la retribución. La hora de la siesta había llegado, un ritual de pereza y olvido que era la norma en la colonia, pero que ese día se sentía como una cuenta regresiva macabra. El sol alcanzaba su punto más alto, un disco de fuego que calcinaba el aire y empujaba a todos a buscar refugio. El hacendado roncaba profundamente, rendido por el almuerzo y la pesada digestión. Doña Clara yacía en un estado de somnolencia inducida por la infusión de Ana. Su llanto por el frasco de cristal había sido reemplazado por un sopor profundo. La hacienda se había transformado en un vasto escenario silente, esperando el acto principal. Este era el momento que Ana había ensayado mentalmente cientos de veces. El aposento de don Rodrigo estaba a unos 40 pasos de la entrada lateral de la casa principal, un espacio que Ana debía recorrer con una mezcla de prisa y cautela. Llevaba el cubo de madera lleno de cal, lo cual, para cualquiera que la viera, era una imagen común y sin sospecha. Después de todo, se preparaban para el encalado de la fachada. Su vestimenta simple y gastada se fundía con el entorno, y la única señal de la tormenta interna era el agarre firme sobre el asa del cubo, sus nudillos blancos por la tensión. Mientras se acercaba, el hedor a ron barato, sudor rancio y tabaco seco emanaba de la pequeña habitación del capataz, una mezcla nauseabunda que Ana inhaló como si fuera el perfume de su victoria inminente. La puerta, de madera tosca y con bisagras chirriantes, no estaba cerrada con llave. Rodrigo se permitía ese lujo durante la siesta, confiado en que nadie se atrevería a perturbar su descanso sagrado. Ana se detuvo un instante en la entrada. Su corazón palpitaba como un tambor frenético, pero su mente se mantenía fría, disciplinada. Este no era un acto de rabia descontrolada, sino la ejecución de un veredicto. Miró alrededor. Los campos de caña se extendían en la distancia. Las pocas figuras visibles estaban demasiado lejos o demasiado ocupadas en su propio letargo para prestar atención. El silencio era su cómplice más potente. Empujó la puerta lentamente, haciendo el menor ruido posible. El interior era oscuro, con solo un chorro de luz entrando por una pequeña ventana alta, iluminando el polvo en el aire como partículas de oro en suspensión. Y allí estaba él, don Rodrigo, el tirano, tumbado en una hamaca de lona gruesa que había colgado en el centro de la habitación, su figura masiva ocupando todo el espacio. Estaba semidesnudo, con la camisa abierta sobre el pecho peludo, los pantalones desabrochados.
Su respiración era pesada, áspera, el ruido gutural de un depredador satisfecho. La visión de su impunidad, de su comodidad grosera mientras otros morían de agotamiento en los campos por su causa, actuó como el último aguijón de dolor para Ana. Vio no a un hombre, sino a la encarnación del mal que le había arrebatado a Fela. Se acercó a la hamaca. Cada paso era un siglo, cada crujido del suelo de madera una sentencia. El cubo, ahora pesado con la cal, se sentía como una extensión de su propio brazo. Estaba lo suficientemente cerca para ver los detalles: la cicatriz vieja sobre la ceja, la barba mal afeitada, los pequeños gestos de su descanso. El capataz estaba en el punto exacto de la vulnerabilidad que el poder le había negado ver. Dormía profundamente, expuesto, confiando en que el sistema de terror que había construido lo protegería incluso en su sueño más profundo. Ana respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo, y en esa breve pausa no pensó en el miedo o en las consecuencias. Pensó en el llanto inconsolable de Fela, en el recuerdo de sus pequeños pies descalzos corriendo en el barracón. Este no era el momento de la piedad, sino de la ofrenda a la justicia ciega que la había abandonado. Abrió los ojos, y la duda había desaparecido, reemplazada por una resolución granítica. Alzó el cubo con ambas manos, sintiendo el peso frío de la madera y el polvo blanco y mortal que contenía. Se inclinó sobre la hamaca, posicionándose directamente sobre el rostro dormido del capataz, lista para derramar el contenido, para transformar la siesta en un amanecer de agonía que duraría para siempre. El silencio se rompió solo por la respiración del capataz y el sonido del polvo blanco y corrosivo al moverse dentro del cubo. El destino de don Rodrigo pende de un hilo. ¿Cuál crees que será la primera reacción del capataz al sentir el ardor de la cal? Escribe tu predicción en los comentarios. Grito, silencio o lucha. Quiero leer tu visión en este momento de máxima tensión. El aire se hizo denso e inmóvil. En el instante exacto en que Ana de Angola inclinó el cubo, el tiempo pareció ralentizarse, suspendiendo la ejecución en una agonía visual. El torrente de cal viva, fina y blanca como la nieve, pero corrosiva como el ácido más potente, se deslizó sobre el rostro de don Rodrigo. No fue un acto de salpicadura violenta, sino un manto implacable que cubrió sus ojos, su boca entreabierta y su nariz, penetrando en las membranas mucosas con una rapidez espantosa. El material reaccionó de inmediato con la humedad de su piel y de sus globos oculares, desprendiendo un calor químico abrasador y un vapor acre y sofocante, la prueba tangible de la quemadura que destruía la carne a nivel celular. El capataz no despertó con un simple sobresalto. Su reacción fue una convulsión violenta y un alarido que no era humano, sino el sonido puro del terror absoluto y el dolor químico. Era el grito que Ana había estado esperando durante meses, el eco de la desesperación de Fela multiplicado por 1000. Rodrigo se incorporó de golpe, con las manos subiendo desesperadamente a su rostro para intentar limpiarse el polvo blanco y cegador, pero esto solo empeoró el daño. Al frotarse, esparció la cal activa y caliente, asegurándose de que penetrara aún más en sus córneas y párpados, quemando los tejidos sensibles hasta dejarlos irreconocibles. El hombre más temido de la hacienda se había convertido en una figura grotesca, ciega, gritando incoherentemente mientras rodaba fuera de la hamaca, tropezando con los muebles y golpeando las paredes de su pequeño santuario de poder. Ana se quedó de pie, observando la escena con la frialdad de quien contempla una obra de arte largamente planeada. No había satisfacción visible en su rostro, solo una quietud pétrea, la de alguien que acaba de cumplir una obligación sagrada. Había utilizado el tiempo justo que sabía que tenía. No se permitió demoras.
Tan pronto como Rodrigo cayó al suelo, envuelto en su propia agonía, Ana soltó el cubo vacío con un golpe seco que se perdió en el estruendo de los lamentos del capataz y se movió hacia la puerta. Al salir, cerró cuidadosamente tras de sí. El ruido dentro de la habitación era suficiente para alertar a cualquiera, pero el terror de la siesta, la sensación de que algo inmenso e inexplicable había ocurrido, mantenía a los pocos sirvientes cercanos paralizados por el miedo. Ana regresó a la casa principal con la misma calma que antes, pero con la carga de la venganza cumplida. Se dirigió directamente a los aposentos de doña Clara. La señora, aunque drogada por la infusión, despertó con la cercanía de Ana y la oyó jadeando ligeramente. «Ana, ¿tienes el bálsamo? He oído un ruido terrible, como un animal herido», murmuró Clara, aún medio dormida. Ana, con una voz sorprendentemente firme y sin rastro de agitación, le entregó el bálsamo real que había prometido. «Era solo el ganado, señora. El calor los pone nerviosos. Ya tengo lo que necesitaba. Sufrirá un poco, pero estará mejor al despertar». Ana no mentía sobre el sufrimiento, solo desviaba el sujeto. Su coartada estaba lista, acababa de regresar y había estado atendiendo a la señora. El caos estalló unos 10 minutos después, cuando don Pío, el mayordomo, alertado por los gritos cada vez más agudos y desesperados, corrió a la habitación del capataz. La escena era de pesadilla. Rodrigo estaba tendido en el suelo, con el rostro blanco e hinchado, quemado por la cal, sus ojos destruidos, chorreando una mezcla de lágrimas, sangre y la sustancia corrosiva. El grito de don Pío al ver a su superior se mezcló con los estertores de Rodrigo. La noticia corrió como un incendio en la seca paja de la hacienda. Don Rodrigo había sido atacado. La confusión era total. ¿Había sido un accidente laboral con la cal? ¿Una trampa de un esclavo? Pero la violencia del ataque, la forma precisa en que el material había sido arrojado, descartaba el accidente. La caza de brujas, la inevitable búsqueda de un culpable acababa de comenzar. Y Ana, la ejecutora, estaba tranquilamente al lado de la señora, preparando el té, con el silencio de su corazón vengado como única prueba. El crimen ha sido cometido, pero la identidad de la asesina es un secreto. ¿Crees que Ana conseguirá escapar a la sospecha? Comenta inocente, si crees que su coartada es perfecta, o sospecha, si crees que será descubierta. El ambiente en la hacienda Las Ánimas pasó de la somnolencia al terror abierto. Don Fernando de la Vega, el hacendado, fue despertado bruscamente de su letargo por el mayordomo don Pío, y al presenciar el estado de don Rodrigo, su reacción no fue de piedad, sino de rabia por la interrupción de su orden y por la audacia del ataque. Rodrigo, vendado y gimiendo en el suelo de su aposento, ya no era útil. Era una liability, una prueba visible del descontrol en su propiedad. La primera orden del hacendado, emitida con la voz tronadora de la autoridad herida, fue clara. «Quiero al responsable, y si no aparece, pagarán todos». La investigación comenzó de inmediato, con la brutalidad habitual. Los látigos salieron de los almacenes y los barracones se convirtieron en salas de tortura improvisadas. Sin embargo, el método del ataque, el uso de la cal, generó una confusión crucial. La cal era manejada por los hombres de la construcción y los trabajadores del almacén, todos esclavos varones, y la primera oleada de castigos se concentró en ellos. Cándido y otros hombres fueron llevados al cepo y azotados salvajemente, pero nadie cedió. La conspiración, aunque silenciosa y limitada, se mantuvo firme. La estrategia de Ana se basaba en esto. El capataz, en su arrogancia, había torturado y humillado a tantas personas que cualquier esclavo varón era un sospechoso creíble, desviando la atención de la ejecutora real, la mujer invisible. Don Fernando, astuto en su maldad,
pronto se dio cuenta de la ineficacia de la tortura masiva. Su mirada se centró en la casa grande, buscando fallas en su propio sistema. ¿Quién tenía acceso irrestricto al almacén, aunque fuera por un instante? ¿Quién podía moverse con un cubo sin levantar sospechas? Y, lo más importante, ¿quién había estado cerca del lugar del crimen en el momento exacto? Su esposa, doña Clara, y su esclava personal, Ana, emergieron en la mente del hacendado como las únicas figuras que se movían con cierta impunidad en esa hora sagrada. Don Fernando sabía de la aversión de Clara hacia Rodrigo, intensificada por los rumores que el propio capataz había sembrado sobre el secreto de la señora, y conocía la dependencia de Clara hacia Ana. El hacendado citó a Ana a su despacho, un lugar austero donde el poder se sentía pesado como el plomo. No la azotó. El interrogatorio fue un duelo de miradas, un juego psicológico que don Fernando disfrutaba. ¿Dónde estabas, Ana de Angola, en el momento en que mi capataz fue atacado?, preguntó el hacendado, con una voz baja y peligrosa que cortaba el aire. Ana mantuvo la compostura, su rostro impasible, su mirada fija en un punto detrás de su amo, como si la injusticia no la tocara. «Yo estaba atendiendo a mi señora, don Fernando», respondió con la voz tranquila de la servidumbre obediente. «Ella se había desmayado de la pena por el frasco de cristal roto y me había pedido que preparara el bálsamo. Acudí al almacén un momento antes para buscar la hierba que el ungüento requería, pero regresé de inmediato para estar a su lado. El señor capataz ya dormía». La coartada de Ana se sostuvo gracias a la confesión de doña Clara. El hacendado se dirigió inmediatamente a su esposa, esperando que el miedo la hiciera ceder. Pero doña Clara, por primera vez en años, encontró una fuerza inusual, alimentada por su odio hacia Rodrigo y por su propia necesidad de proteger su secreto y su cómplice. «Es la verdad, Fernando», afirmó con una firmeza sorprendente, cubriendo el crimen de Ana. «Ana ha estado a mi lado, consolándome por la crueldad de ese hombre, de don Rodrigo. Él había roto mi único recuerdo y yo estaba al borde de la histeria. Ana solo se ausentó lo justo para recoger una hierba sanadora, lejos del aposento de ese animal. La señora no mentía sobre el dolor o la ausencia, solo protegía el verdadero propósito de la esclava. El hacendado, aunque sospechaba la verdad en el aire, no podía arriesgarse a desacreditar públicamente a su esposa, ya que esto expondría los problemas de la herencia familiar y, más importante, revelaría su propia debilidad. Por el momento, Ana y la señora estaban a salvo de la acusación directa, protegidas por el velo de la conveniencia social y un secreto compartido. La señora protegió a Ana, pero por venganza propia o por miedo. Comenta la palabra conveniencia si crees que la protección fue solo para salvarse a sí misma. Tu visión nos ayuda a entender el verdadero drama detrás de esta novela. El capataz, don Rodrigo, fue despojado de su poder mucho antes de que el médico de la ciudad llegara, días después. Sus quemaduras eran catastróficas. La cal viva había hecho su trabajo de manera irreversible, no dejando esperanza para sus ojos. El dictamen fue sombrío, aunque inevitable: ceguera total, permanente, y un dolor crónico que lo acompañaría hasta el sepulcro. El hombre que se había deleitado en ver el sufrimiento ajeno, que había usado sus ojos para buscar a las víctimas más indefensas, estaba ahora condenado a una noche perpetua, a depender de la misma servidumbre que había torturado. Su habitación, antes su santuario, se convirtió en una celda de gritos y lamentos. Rodrigo se negaba a aceptar su destino, golpeando las paredes, jurando venganza contra un enemigo que no podía ver ni nombrar, gritando el nombre de Ana en su delirio, no por saber la verdad, sino porque ella era la esclava de mayor antigüedad y a la que más había humillado.
Mientras Rodrigo agonizaba en su oscuridad forzada, la reacción en los barracones fue un terremoto silenciado. Aunque la tortura y los interrogatorios del hacendado habían continuado, centrándose en los hombres, la noticia de la ceguera de Rodrigo corrió como un fuego subterráneo, comunicada a través de miradas, gestos y canciones de trabajo, que ahora tenían un tono diferente, un aire de victoria macabra. La mayoría de los esclavos no sabían la identidad del ejecutor, pero la venganza, la justicia poética del ciego que cegó, resonó en sus corazones como un milagro. Para ellos era un acto de los antiguos dioses, un castigo que venía de la tierra misma por la sangre derramada en los campos de caña. La parálisis de don Rodrigo era la prueba de que el poder del amo no era absoluto, de que había fuerzas más antiguas y justas que podían obrar la retribución. La desesperación se transformó en esperanza y el miedo dio paso a una especie de fervor silencioso y respetuoso hacia el misterioso benefactor. Cándido, aunque maltrecho por los latigazos injustos, sentía un orgullo silencioso y terrible. Él era el único, además de Ana, que conocía la verdad completa. Los latigazos no eran un castigo, sino la confirmación de su sacrificio por la causa. Al ver la alegría contenida en los ojos de los suyos, entendió que el dolor era el precio de su complicidad en la liberación emocional de la comunidad. Mantuvo su silencio con una fuerza de voluntad hercúlea. Para él, la ceguera de Rodrigo era la visión que el futuro les prometía, que la resistencia era posible, incluso si era ejecutada por la mano de una mujer que había sido subestimada. En la casa grande, doña Clara observaba el drama con una mezcla de horror y satisfacción inconfesa. La mujer que antes estaba confinada a la tristeza crónica, ahora experimentaba la adrenalina de ser cómplice de un crimen. Su coartada seguía siendo sólida, pero su relación con Ana había cambiado irreversiblemente. Ya no era solo la señora y la esclava. Eran dos mujeres con un terrible secreto compartido, un lazo de sangre, miedo y venganza. Doña Clara sentía una extraña admiración por la audacia de Ana, reconociendo en la esclava la fuerza que a ella misma le faltaba para desafiar a su marido. Este nuevo vínculo se transformó en una protección aún más férrea. Cuando el hacendado, consumido por la frustración, insinuó la posibilidad de que Ana fuera la responsable, doña Clara lo acalló con una vehemencia nunca antes vista, argumentando que culpar a una mujer frágil y dedicada solo desvelaría la incapacidad de él para controlar a los hombres de la plantación, desviando así la atención de su propio fracaso como amo y protector. La defensa de la señora, motivada por la protección de su propio secreto y la complicidad en el dolor del capataz, aseguró la supervivencia inmediata de Ana. Pero el hacendado no era un hombre de rendirse fácilmente. Con su capataz inutilizado, su autoridad mermada y los esclavos con un nuevo espíritu de rebeldía, don Fernando se dio cuenta de que la hacienda estaba al borde del colapso. Necesitaba un chivo expiatorio real, no solo para castigar, sino para restaurar el miedo absoluto. Y el hacendado, al no encontrar la prueba del crimen con la cal, comenzó a desenterrar los secretos más profundos y antiguos de la comunidad de esclavos, buscando una culpa pasada que pudiera aplicar a la injusticia presente, sin saber que al hacerlo desataría la parte final de la venganza de Ana, una aún más devastadora que la ceguera. La ceguera de Rodrigo se siente como una victoria, pero el hacendado no se rinde. ¿Qué secreto ancestral crees que don Fernando intentará usar para quebrar la resistencia de los esclavos? Comenta antigüedad si crees que atacará a los mayores, o rituales si crees que usará las creencias. Don Fernando de la Vega, a pesar de su pereza y arrogancia habitual, poseía un instinto de depredador para la debilidad humana.
Al no poder encontrar pruebas físicas del ataque de la cal y con su esposa interponiéndose en su camino para proteger a Ana, su rabia se volcó en la única área que aún podía controlar y castigar sin piedad: la moral y la pureza de los barracones. El hacendado sabía que la única manera de quebrar el espíritu de los esclavos, que ahora bullía con una peligrosa esperanza, era destruir la figura más respetada y resistente entre ellos o exponer su mayor secreto. Empezó a interrogar a los esclavos más ancianos y débiles, aquellos que el capataz había ignorado por considerarlos inútiles, utilizando el hambre y la amenaza de vender a sus parientes. En el proceso, y de manera fortuita, descubrió la verdad latente sobre Fela. Un anciano, ciego de un ojo y roto por el tormento, susurró la prohibición de hablar de la relación entre Ana y Cándido, revelando que Fela no era solo una más, sino la hija biológica de ambos, nacida de un amor clandestino y mantenida en secreto para evitar la separación inmediata y el castigo de adulterio, según las leyes de la propiedad colonial. Fela había sido registrada como una huérfana de nacimiento, propiedad exclusiva del hacendado, para evitar que su verdadero lazo fuera usado en su contra. Este secreto, conocido solo por Cándido y Ana y ahora por el hacendado, era oro puro para don Fernando. El hacendado comprendió la magnitud de su descubrimiento. Fela no era solo una esclava vendida, era la hija vendida de los dos cabecillas de la resistencia silenciosa. El ataque a Rodrigo había sido la venganza por esa venta, no por un castigo cualquiera, y ahora tenía la herramienta perfecta para destruir a Ana y a Cándido, no con látigos, sino con la ley. Si se probaba que Fela era hija de Cándido, se probaría el adulterio y la conspiración, condenando a ambos a un castigo ejemplar que iría más allá de la muerte, la deshonra pública y la separación definitiva de sus otros hijos. Don Fernando ordenó inmediatamente preparar un juicio sumario para el día siguiente, con la intención de exponer el secreto de paternidad de Fela como prueba de la traición moral de Cándido y Ana, acusándolos de conspirar y de ser responsables del accidente del capataz, aunque no pudiera probar la cal. Su intención no era solo castigar, sino cortar la cabeza de la comunidad y restaurar el terror. Ana se enteró del descubrimiento del hacendado a través de una de las jóvenes cocineras, una niña nerviosa que había escuchado los gritos de júbilo de don Fernando. El miedo que sintió no era por su propia vida, sino por la de Cándido y por la exposición de su amor prohibido. Ella ya había logrado su venganza, la ceguera de Rodrigo, pero la intención de don Fernando de usar a Fela, incluso en su ausencia, para destruir lo que quedaba de sus vidas, encendió en ella una furia fría y definitiva. La venganza por la pérdida de Fela ya estaba hecha, pero ahora Ana tenía que llevar a cabo una segunda, una que fuera la culminación de toda la injusticia, una que no solo castigara al capataz, sino que destruyera el sistema mismo que lo había creado, el hacendado. Su nuevo plan era desesperado, audaz y rápido. Ana no tenía tiempo para venenos lentos o fugas, necesitaba un acto de destrucción total. Pensó en el dolor y la desesperación de doña Clara, en su propia rabia y en la amenaza inminente sobre Cándido. El hacendado amaba dos cosas: su riqueza, almacenada en las bodegas, y el prestigio de su casa de fachada inmaculada. La casa, el símbolo de su poder, era su punto más vulnerable. Ana recordó un detalle técnico, un secreto de su trabajo de curandera, una mezcla de aceites de cocina altamente inflamables que ella usaba para preparar ciertas medicinas. Combinados con el aguardiente barato que los capataces bebían, crearían un incendio tan voraz que consumiría la casa principal y todo lo que contenía en cuestión de minutos, incluyendo los documentos que probaban la propiedad de Fela
y la condena de Cándido. El juicio era mañana, la venganza final no podía esperar más. Tenía que actuar esa noche. El hacendado ha caído en la trampa del exceso de confianza. ¿Crees que Ana conseguirá destruir el sistema que la oprime con el fuego? Comenta fuego de la venganza, si crees que este es el final adecuado para la hacienda. La noche que siguió al descubrimiento del hacendado se sintió extraordinariamente pesada, una oscuridad premonitoria que envolvía las ánimas antes de su aniquilación. Ana se movía en la cocina, el centro de su operación, bajo la coartada de preparar provisiones para la mañana, sabiendo que cada mezcla de especias y aceites que hacía sería su última ofrenda a la destrucción. Mientras el resto de los esclavos dormía o rezaba por la supervivencia de Cándido, Ana se dedicó a recolectar los ingredientes: aceite de palma, aguardiente de caña de la despensa de los capataces y trapos secos que servían como mechas improvisadas. La meta era la bodega principal, justo debajo de los aposentos del hacendado, y donde se guardaban los documentos y el oro, el corazón financiero de la hacienda. Pero Ana no era la única despierta. Doña Clara, cuya mente había estado agitada desde la revelación del hacendado y la confirmación de la ceguera de Rodrigo, la estaba observando. La señora había sentido el cambio en el ambiente, la urgencia silenciosa en el paso de Ana y el olor inconfundible del alcohol y el aceite de palma que no se usaba para cocinar. Empujada por una mezcla de pánico, complicidad y una rabia reprimida, Clara se enfrentó a Ana en la despensa, susurrando con una intensidad desesperada: «¿Qué estás haciendo, Ana? Parece que estás preparando veneno para toda la hacienda». Ana, sin girarse completamente, continuó su labor, susurrando la verdad con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Voy a terminar con la injusticia, señora. Mañana, don Fernando usará la verdad sobre Fela y Cándido para quebrar a toda la comunidad. Él no solo me quitará la vida, me quitará el alma. Voy a quemar esta casa y con ella los papeles, el oro y la memoria de su crueldad». La confesión no provocó un alarido de terror en doña Clara, sino un silencio de comprensión. La señora, que había vivido en una prisión dorada, entendió que el fuego de Ana era el único camino para la liberación total. En un giro inesperado de esta tragedia colonial, doña Clara tomó una decisión que la redimió de años de pasividad. Ella sabía que el plan de Ana fracasaría si la esclava era vista merodeando por la bodega. Había guardado, desde hacía meses, una llave duplicada de la bodega principal, un objeto que había obtenido robándoselo a su marido mientras dormía, por si algún día necesitaba sustraer alguna joya para financiar su propia fuga. Ahora esa llave no serviría para la libertad individual, sino para la liberación colectiva a través de la aniquilación. Doña Clara, con la mano temblando, le entregó la llave a Ana. «Toma. La puerta principal está cerrada por dentro, pero esta llave te dará acceso directo a la bodega desde el sótano de vinos. Y, cuando el fuego comience», dijo Clara, su voz apenas un susurro de resolución, «yo me aseguraré de que nadie entre en los aposentos del capataz, ni en los de mi marido, hasta que sea demasiado tarde. Ya no quiero ser testigo de su maldad. Mi secreto morirá aquí». Ana miró a la señora a los ojos, sintiendo una punzada de respeto inesperado por esta mujer débil y ahora valiente, que había elegido la destrucción sobre la humillación continua. La complicidad era total, sellada no con palabras, sino con un silencio de muerte. Ana se deslizó hacia el sótano, llevando consigo las vasijas llenas de la mezcla inflamable. El sótano era oscuro y sofocante, con el olor a tierra húmeda y vino añejo. Desbloqueó la bodega. Dentro, los sacos de monedas y documentos estaban apilados. Ana trabajó rápido. Vertió los aceites y el aguardiente sobre los documentos, los tapices y los muebles más antiguos y secos, creando un camino de combustible
que llegaría hasta el centro del tesoro y la papelería legal. Dejó una mecha larga y lenta que había encendido previamente en la cocina y se dirigió hacia la salida. Al subir, vio a doña Clara parada en el pasillo, una silueta pálida y decidida. «Corre, Ana, ve a Cándido, yo me encargo de mi infierno». Ana de Angola no dudó. Se dirigió hacia los barracones. Unos minutos después, el fuego comenzó, primero un leve humo, luego una llama brillante y voraz que devoró el papel y la madera. La hacienda Las Ánimas estaba ardiendo y en el pasillo doña Clara esperaba. La señora eligió el sacrificio. ¿Qué acto crees que realizará doña Clara para asegurar que el capataz y su marido mueran en el fuego? Comenta bloqueo si crees que cerrará la puerta, o engano si los atraerá al fuego. El fuego, inicialmente un secreto humeante en la bodega, ascendió rápidamente, transformándose en un rugido voraz que despertó a la hacienda con una furia inaudita. Las llamas lamían las paredes de madera seca de la casa principal, dirigiéndose directamente hacia el centro de poder, los aposentos del hacendado, don Fernando, y la celda improvisada de gritos y oscuridad de don Rodrigo. El humo espeso y acre se filtraba bajo las puertas y a través de las grietas, un heraldo de muerte que sofocaba a sus ocupantes antes de que el fuego los consumiera. Don Fernando de la Vega despertó tosiendo, aturdido por el calor y el humo. Intentó abrir la puerta principal de su habitación, pero doña Clara, la esposa que había despreciado por años, había actuado. Usando un pesado cofre de cedro, lo había empujado contra la puerta por fuera, bloqueando el escape del hacendado. «¡Clara, abre esta puerta, mujer estúpida!», gritó Fernando golpeando la madera, pero doña Clara no estaba allí para responderle. Ella se había dirigido a la habitación de don Rodrigo. El capataz, ciego y aterrorizado, se arrastraba por el suelo, gritando por ayuda, sin poder distinguir la dirección del peligro. Doña Clara se paró en el umbral de su habitación. «La venganza de Fela ha llegado, Rodrigo», susurró con una voz que él no pudo reconocer, una voz de juicio final. Y con un último acto de liberación, cerró la puerta de la habitación del capataz, asegurándose de que el humo y el fuego lo encontraran a oscuras, solo y sin posibilidad de huir de su prisión ardiente. Luego se retiró a un sector del ala de invitados, lejos del foco principal, sabiendo que su vida, aunque posiblemente salvada, había sido redefinida por su acto de complicidad. Mientras la casa grande se convertía en una antorcha gigante, Ana de Angola se reunió con Cándido en las afueras de los barracones. Él la miró, entendiendo en el resplandor rojo de las llamas la magnitud de lo que había hecho. No hubo preguntas, solo una certeza compartida. Habían destruido la prisión. El fuego, que ahora devoraba la fachada de pureza blanca, también consumía los documentos que condenaban a Cándido, los registros de propiedad de los esclavos, el oro que alimentaba la avaricia del hacendado y, sobre todo, la evidencia legal de la vida de Fela, liberándola de ser una propiedad incluso en su recuerdo. El hacendado, atrapado por el fuego y el cofre, encontró su fin en el centro de su propia opulencia, consumido por la avaricia que había construido su imperio. Don Rodrigo, el ciego, murió sofocado por el humo, incapaz de ver la muerte que había sembrado tantas veces. La justicia poética se había cumplido. El opresor que no veía el dolor ajeno murió a oscuras. El amo que solo valoraba el oro y el papel vio su riqueza reducida a cenizas. La comunidad de esclavos, aunque aterrada, se mantuvo unida. Bajo la guía silenciosa de Cándido y Ana, en lugar de huir en la confusión, ayudaron a salvar los graneros y los establos, propiedades que no eran símbolos de la crueldad. Su acción inteligente les dio una coartada perfecta de obediencia forzada y desesperación.
Cuando el fuego se extinguió con el amanecer, solo quedaban las paredes carbonizadas de la casa principal y la figura de doña Clara, rescatada por los pocos sirvientes que no habían huido, en estado de shock, pero viva. Ella no reveló nada, solo se limitó a repetir la coartada de Ana, asegurando que el fuego debió ser un accidente por las velas o la chimenea, o quizás una acción desesperada de alguno de los esclavos varones torturados. El resultado de la destrucción fue la anarquía, que paradójicamente trajo una forma de libertad. Sin documentos, sin capataz y sin hacendado, la propiedad de los esclavos quedó en un limbo legal. Aunque doña Clara heredó el título, su poder era nulo. Sin dinero ni autoridad para reconstruir la hacienda y restablecer el orden de terror, ella se vio obligada a vender lentamente la tierra restante, liberando a muchos esclavos en el proceso, incluida Ana. Ana y Cándido, finalmente libres, nunca fueron directamente culpados por el crimen del fuego. Su venganza había sido completa y perfecta, no solo en el castigo de los verdugos, sino en la destrucción del sistema que les había robado todo, incluyendo a Fela. Se marcharon juntos, en silencio, hacia la montaña, llevando consigo solo el recuerdo de su hija y la profunda satisfacción de que, en la colonia, un esclavo humillado puede lograr la justicia más terrible que la ley de los amos jamás podría impartir. Y así, la hacienda Las Ánimas se convirtió en una ruina humeante, un epitafio calcinado al poder absoluto y a la crueldad desmedida. La historia de Ana de Angola no es solo un cuento de venganza, es un recordatorio sombrío y poderoso de que la injusticia, cuando se acumula sin contención, siempre engendra su propia forma de retribución, una justicia poética que utiliza las herramientas del opresor, ya sea la cal de la construcción o el fuego de la avaricia, para devolverle la oscuridad al tirano. Don Rodrigo murió ciego y consumido por el fuego que no pudo ver, un castigo que igualó el vacío que había dejado en el corazón de Ana, y doña Clara, la prisionera de oro, encontró su libertad en la destrucción total, su complicidad un acto de redención tardía. El verdadero mensaje de esta saga es que incluso en las sombras más profundas de la opresión, el espíritu humano es capaz de la paciencia más calculadora y la venganza más atroz para reclamar lo que le ha sido robado. Si esta historia visceral de secretos, pasión prohibida y justicia colonial ha resonado contigo, no te quedes en el silencio. Suscríbete ahora mismo a Venganza Colonial para no perderte las próximas historias épicas de resistencia. Dale me gusta a este video y por favor, compártelo con alguien que necesite escuchar este relato sobre cómo el oprimido se levantó contra el capataz. Nos vemos en el próximo Secreto Desenterrado.